Vamos. 1, 2, 3. Hola, aquí Orwin. Vamos con este súper ejercicio llamado fondos en paralelas. Es considerado un ejercicio básico de la calistenia. Y en el video de hoy te voy a mostrar la correcta ejecución de este ejercicio y algunas de las cosas que a veces hacen que no recomiendo que realicen. Lo vamos a ver en este video rápido. Vamos. Lo importante aquí va a ser, primero, tener unas barras paralelas, ya sean móviles o en el parque. Segundo, vas a empezar desde arriba. Hay personas que empiezan desde abajo y tratan de empujar y ya de una vez ahí se le pone mucho más difícil. Empezamos desde la parte de arriba. Lo importante es mantener una postura con los brazos rectos, mirada al frente y tratar de que no se nos hunda tanto el cuello dentro así del cuerpo. Tratar de empujar, bajar las escápulas para poder mantener la postura hacia arriba. Bien, nos posicionamos. Si las paralelas no son tan altas, dobla las piernas. Lo importante aquí va a ser mantener la misma posición de las piernas durante todo el recorrido. Bien, nos posicionamos, empujamos para tener el cuello hacia afuera, la cabeza hacia afuera, por decirlo así. Bajamos, llegamos hasta los 90 grados aproximadamente y subimos. Podemos hacerlo más rápido o más lento. Esto nos va a ser importante si queremos realizar ejercicios de más de fuerza, de más resistencia, si tenemos menos tiempo y nos queremos cansar más fácil, si vamos a descansar menos entre nuestras series, pero eso ya es tema para rutinas de otros videos que he hecho anteriormente y que haré próximamente. Cosas importantes que a veces suceden. Bien, lo que puede suceder es que empecemos, como te dije, a bajar y como esto no es lo suficientemente alto, choquemos acá. Entonces, tocamos y seguimos subiendo. No hagas eso. Dobla las piernas, pero manténlas en la misma posición y no trates de ayudarte empujándote. Eso sería un pequeño, lo que llaman keeping. Es como una ayuda. No es que sea malo. Tienes que quitarte de la cabeza que todo lo que se hace o está correcto o está mal. No, tú puedes hacer esa pequeña trampita para ayudarte a subir, pero tienes que saber que a medida que vayas ganando fuerza, ya tienes que dejar esas malas mañas y tratar de ejecutar el ejercicio correctamente. Otra cosa es lo del cuello. Vamos a ponerlo de esta forma para que lo veas mejor. Eso también es una mezcla entre hacer la depresión escapular y mantener la mirada al frente. No es lo mismo hacer el ejercicio así, ya nos estamos doblando un poco, estamos quedando así. En cambio, si subimos la cara, ya nos posicionamos de una mejor manera para estar más rectos. Nos posicionamos, mirada al frente y empujamos un poco para no estar así hundidos. Empujamos. Entonces bajamos, manteniendo y subimos. Otra cosa que a veces tú lo ves y no es que esté incorrecto, como te digo, pero si quieres diferenciar a un atleta novato de un atleta que ya tiene muchos años en calistenia, es que normalmente buscamos que sea, como la palabra calistenia indica, es fuerza y belleza. Entonces, algo que muchas personas realizan, lo voy a hacer al revés, es cruzar las piernas. Cuando bajan y están haciendo el ejercicio, cruzan las piernas y suben. O del otro lado, da igual. Esto ya delata a alguien que no es constante en el entrenamiento de calistenia. Entonces, no es que esté ni bien ni mal, es como una maña, pero más bonito se ve si lo realizas con las piernas sin cruzar. Lo haces de esta manera. Bien, eso por ese lado.
Lo otro es, trata de siempre realizar el entrenamiento o el ejercicio con los codos lo más que puedas hacia ti y apuntando un poco hacia atrás. No lo hagas así hacia afuera. Esto puede ser un poco perjudicial en esta área porque es un movimiento un poco incómodo y no es el que se realiza o el que se necesita para este ejercicio. Siempre trata de pegar lo más que puedas y hacer el movimiento hacia atrás. ¿Así? Obviamente, si tienes esto un poco ancho, no va a quedar completamente hacia este lado, pero sí un poquito, lo más que puedas, hacia atrás. Bien. Y lo último que te iba a comentar, se me olvidó. Ya me acordé. Lo último que te iba a comentar es que muchas personas, esto da mucha polémica, es el rango hasta donde realizar el fondo. Muchos te van a criticar si bajas más de los 90 grados y te dicen no bajes hasta abajo porque te vas a lesionar. Bien, cuando eso es parcialmente verdad, lo que pasa o sucede es que si tú eres principiante, no puedes estirar o flexionar o hacer todo lo máximo posible, porque si no estás acostumbrado a hacerlo, lo más probable es que te lesiones, ya sea por falta de fuerza, ya sea porque tus articulaciones no están adecuadas o acostumbradas a llegar a cierto rango. Pero si a medida que tú vas avanzando, puedes ir llegando a un rango mucho mayor sin tener riesgo a lesionarte. Solo ve practicando al principio, hazlo hasta los 90 y luego vas bajando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Va a llegar un momento en que bajes bastante y puedas volver a subir sin ningún dolor. No me refiero a que esto va a ocurrir de un día para otro. Lleva meses y años de entrenamiento para así reducir el riesgo de lesiones. Voy a dejar este video hasta acá. Espero te sirva de utilidad algunos de estos pasos. Puedas corregir tus fondos o si ya lo haces de buena manera, bien, déjalo en los comentarios. Si me faltó algo, también escríbelo. Si tienes dudas, escríbelas también. Trataré de responderte con un video y nos vemos en otro entrenamiento. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.